Hola, ¿qué tal, alumnos? Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer a qué se llama altura de los triángulos y cómo se trazan las alturas de los triángulos. Les presento la definición. A ver. Dice, se llama altura de un triángulo a la medida del segmento que se inicia en uno de sus lados, es perpendicular a él, o sea, al lado, o a su prolongación, y llega hasta el vértice opuesto. Bueno, esto se los cuelgo por acá, así lo tienen. ¿Se ve bien ahí? Bien. Y les preparé un resumen que ahora se los cuento, ¿sí? Los voy a dejar por aquí. Bien. Bueno, aquí les presento un triángulo, el ABC, ¿sí? El cual vamos a trazar su altura. Bien. Como dice la definición, se llama altura de un triángulo a la medida del segmento que se inicia en uno de sus lados, ¿sí? Y es perpendicular a él, o sea, al lado, o a su prolongación. Bien, consideremos en este triángulo ABC el lado AC. Como dice, es la medida del segmento que se inicia, ¿sí?, en uno de sus lados. Esta medida sería la altura y es perpendicular. Eso significa que la altura con el segmento forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, forma perpendicular, vamos a trazar la altura AEB o BE perpendicular al lado AC, ¿sí?, que forma un ángulo de 90 a esta altura con el segmento AC. Bien, lo indicamos así. Este es el símbolo que indica la perpendicularidad entre la altura EB y su lado AC. Bien, vamos a considerar el lado AB, ¿sí? Vamos a colocar en forma perpendicular, formando un ángulo de 90 a la escuadra, con el vértice opuesto al lado AB. Se inicia en el lado AB la altura y llega hasta el vértice opuesto, que es el C. Bien, vamos a trazar la altura. Como la altura es perpendicular a su lado, que le corresponde, lo indicamos de esta forma. Lo mismo hacemos con el lado BC. Apoyamos la escuadra con el ángulo de 90 grados, ¿sí?, orientado de esta forma. Bien, y trazamos la altura que se inicia en el segmento BC y llega hasta el vértice opuesto, que será de esta forma, formando un ángulo de 90 que lo indicamos así. Bien, vamos a leer el resumen. Dice, en el triángulo ABC, se trazaron sus alturas BE, ¿sí?, es la altura correspondiente al lado AC. Bien, AD es la altura correspondiente al lado BC. Y luego CF, ahí en naranja y en azul, es la altura correspondiente, CF, esta, es la altura correspondiente al lado AB. Bien, como las alturas son perpendiculares a los lados, se pueden trazar con la escuadra. Ahora vamos
vamos a considerar este triángulo, sacar el resumen, que tiene una peculiaridad, porque tiene un ángulo obtuso, ¿verdad? Bien, presento el resumen. Algo por acá. A ver si se ve ahí. Sí. Bien, vamos a este triángulo, el llamado ROK. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a trazar, como dice la definición nuevamente, la medida del segmento, ¿sí?, que se inicia en uno de sus lados es perpendicular a él, o sea, al lado, esta altura, ¿sí?, y llega hasta el vértice opuesto. Entonces, apoyando la escuadra, apoyo sobre el lado que yo estoy considerando que es el KR, ¿sí?, y en forma perpendicular trazo la altura iniciando en este lado y llegando hasta su vértice opuesto. De esta forma. Indico la perpendicularidad con este símbolo. Ahora tenemos el lado RO y el lado OK, el cual, como dice el resumen, dice en el triángulo ROK, la figura 2, se prolongaron los lados OR y OK. ¿Qué significa que se prolongaron? Se prolongaron, se estiraron, ¿sí? Entonces vamos a formar una prolongación de estos lados en línea punteada. Bien, vamos a prolongar este lado. La prolongación es esta del lado OR. Y luego dice, se trazan las alturas correspondientes. A ver, de la prolongación para llegar al vértice opuesto y formar un ángulo de 90, esta sería la altura, ¿verdad? Porque la definición dice, es la medida del segmento que se inicia en uno de sus lados, es perpendicular a él o a su prolongación, perpendicular al lado o a la prolongación del lado. Entonces, trazo la altura perpendicular a la prolongación del lado OR, ¿sí? Y que llega al vértice opuesto. Entonces, ahí lo indico la perpendicularidad. Luego, prolongo el lado KO. En línea punteada. ¿Qué dice la definición? Se inicia en uno de sus lados, es perpendicular a él o a su prolongación. Bien. Perpendicular al lado o a la prolongación del lado sería de esta forma. Y que llega hacia el vértice opuesto. Esta sería la altura que se inicia en el lado o en la prolongación de su lado y es perpendicular, ¿sí?, a la prolongación, llegando hasta el vértice opuesto. Bien, vamos a leer el resumen. En el triángulo ROK, se prolongaron los lados OR, este es el lado de R y esta es su prolongación, ¿sí?, y OK. Este es el lado OK y esta es la prolongación del lado OK. Luego dice, para poder trazar los segmentos que representan las alturas correspondientes a esos lados, entonces OH es la altura, correspondiente al lado KR, ¿sí? Luego dice, KG es la altura correspondiente a la prolongación del lado R. Esta es la prolongación del lado OR. Bien, y luego
JR es la altura de la prolongación al lado K. Esta es la altura, esta es la prolongación del lado K. Muy bien, vamos a pasar a este otro triángulo. Acá les presento el resumen. ¿Sí? Bien. Este triángulo tiene otra peculiaridad, que tiene un ángulo recto. Bien, entonces, en el resumen dice, se trazó la altura OK correspondiente al lado PQ. Bien, ¿cómo se trazaba la altura? Perpendicular al lado que yo me estoy refiriendo. Este es el lado KP y esta va a ser la altura OK, perpendicular porque forma un ángulo de 90, la altura, con el lado respectivo, OP. Lo señalizamos al ángulo recto de esta forma. Y luego, ¿qué ocurre con las demás alturas? Considerando el lado OP, su altura, al ser perpendicular con el otro lado OQ, va a coincidir con este mismo. Ahí está. ¿Sí? O sea, que la altura que le corresponde al lado OP es el otro lado OQ. Y ahora, la altura del lado OQ se traza en forma perpendicular, ¿sí? Formando un ángulo de 90 y coincide con el lado P. En el resumen dice, ahora OP es la altura correspondiente al lado OQ. De igual manera, OQ es la altura correspondiente al lado P. Y de esta forma quedaron trazadas las alturas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.